La que buena canta. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, ¿qué le parece si nos vamos con la primera llamada? Adelante, por favor. Vamos directamente con la primera llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? María, María, ¿de dónde nos llama? de la ciudad de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Ok, bueno, yo estoy llamando porque yo aquí entré de muy pequeña. Me beneficié de los estatus de DACA y ahora tuve el Advance Parole, salí para México y regresé todo bien, ¿verdad? Ujú. Ahorita quise hacer mi ajuste de estatus, pero mi abogada corriente me dice que no puedo hacer el ajuste de estatus porque antes de que yo entrara en el 98 yo salí una vez más siendo menor de edad y dice ella que eso triggers the bar, so Ok, entonces, si usted estaba ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y se fue y regresó, entonces tiene el castigo de doble entrada ilegal. Y ese castigo es el castigo de 212 A9C. El castigo de 212 A9B es el castigo típico para presencia física ilegal. Si lleva más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos, entonces, si sale del país, necesitaría un perdón del castigo de 10 años. Pero específicamente bajo esa sección del código, hay una excepción para personas menores de edad. En la sección del código 212 A9C, que es la doble entrada ilegal, no hay excepción para personas menores de edad. Entonces, aunque si usted vino cuando tenía un año de edad, y cuando tenía 5 años se fue y regresó de ilegal otra vez, aunque era menor de edad en ese entonces, de todos modos tendría ese castigo que técnicamente es el castigo permanente de doble entrada ilegal y la única manera para arreglar su residencia si tenga ese problema sería salir de los Estados Unidos y estar afuera los 10 años y aplicar para regresar después de los 10 años. okay. Entonces de nada sirvió, digamos, salir con el advance parole. Exacto. Normalmente eso arregla el problema de haber ingresado de ilegal a los Estados Unidos y de haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por el tiempo que sea, pero no arregla el problema de doble entrada ilegal. Y aunque usted era menor de edad cuando se fue y regresó, eso no afecta tampoco el castigo de doble entrada ilegal. ¿Ok? Ok. Está bien. Entonces lo siento, pero yo pienso que su abogada le aconsejó correctamente. Ok, está bien. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente tarde. Abogado, ¿qué noticias hay con respecto a inmigración? Mucho movimiento esta semana que pasó. Pues hay varias cosas que están pasando. Hay una nueva propuesta para básicamente eliminar asilo para personas que no son de México, porque básicamente la nueva propuesta de la administración del presidente Biden es que que se ha pasado por tierra por otro país antes de llegar a los Estados Unidos sin pedir el asilo en el otro país, entonces no calificaría para pedir el asilo aquí, pero es ridículo, obviamente, porque pedir asilo en Guatemala o México no tiene sentido. Yo represento muchos mexicanos que vinieron aquí para pedir el asilo porque hay mucho peligro en México. Entonces, realmente es algo que no tiene sentido. Yo pienso que esa nueva propuesta regla va a ser bloqueada por las cortes. Honestamente, yo pienso que la administración del presidente Biden esperan que esa nueva propuesta regla sería bloqueada por las cortes y que propusieron esa nueva regla simplemente para complacer a las personas que no quieren a los inmigrantes. Entonces, pero vamos a ver, es algo que es muy decepcionante
honestamente, pero yo no creo que eso nunca va a entrar en vigor, pero vamos a ver. Perfecto, abogado, vámonos a la siguiente llamada. Adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Ok, me llamo Ana, Ana, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, si una persona ciudadana está en la cárcel, ¿puede pedir a sus papás? Sí, Puede. sí, se puede. Realmente, el único delito para que un ciudadano no puede aplicar para otras personas es si el ciudadano ha sido convicto de un delito de abuso sexual de una persona menor de edad. La razón es para que abusadores no pueden casarse con alguien o aplicar para alguien para traer sus hijos de esa persona a los Estados Unidos para poder abusar a los hijos. Pero aparte de eso, realmente no hay problema, aunque esa persona está en la cárcel, si tiene que asistir a una cita puede ser un problema. Por ejemplo, si un esposo en la cárcel quiere aplicar para su esposa que no está en la cárcel y le den la cita cuando el esposo no puede asistir a la cita porque está detenido, entonces eso puede ser un problema. Pero un hijo ciudadano aplicando para sus papás no hay problema prácticamente, sí se puede. Ok, entonces le voy a decir a la señora, porque es vecina mía, pero su muchacha está en la cárcel. Ok, pero el hijo, si es hijo ciudadano mayor de 21, entonces él puede aplicar para sus papás. Necesitaría firmar las aplicaciones, pero le podemos enviar las aplicaciones para firmar, aunque él está en la cárcel. Ok. Ok, está bien, entonces voy a decir para que saquen una cita con usted. Ok, pues muchas gracias, que tenga excelente tarde. Ok, gracias. Vámonos con la siguiente llamada, abogado, por favor. Hola, ¿me escucha? ¿Cómo se llama usted? Miguel, Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? me dieron corte para migración en 2 meses, que entró por asilo. ¿Qué puedo llevar? ¿Puedo llevar? ¿Es necesario llevar licenciado o no? Ok, si su hijo tiene corte de inmigración, es muy importante tener un abogado. Entonces, pueden hacer la cita conmigo lo más pronto que se pueda. ¿De qué país es su hijo? De México. Ok, ¿y cuándo ingresó su hijo a los Estados Unidos? Hace como un mes. Ok, ¿qué edad tiene su hijo ahora? 18 años. Ok, entonces, si él tiene corte, vamos a tener que hacer algún tipo de defensa y deben hacer la cita conmigo lo más pronto que se pueden para que podamos hablar más de cómo podemos defender a su hijo, ¿ok? Ok, necesito el número de teléfono de usted, por favor. ¿Me lo pueden mandar por radio? Sí, nada más escúchenos aquí en la radio, vamos a anunciar el número y puede también encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. David.legal. Las consultas conmigo son gratis, entonces puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet y contactarse con mi oficina para agendar una cita. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. Abogado, hablemos rapidito de la importancia de que un abogado especialista en casos de inmigración pues asista a la gente en las cortes de inmigración, porque pues solo que puede hacer uno, nada más escuchar o qué. Pues si no tiene un abogado, entonces probablemente no sabe cómo defenderse. Hay muchos diferentes tipos de aplicaciones que podemos hacer en la Corte de Inmigración. En muchos casos estamos aplicando para el asilo. Asilo es cuando pedimos protección del gobierno de los Estados Unidos porque la persona estaba en peligro en su país. Pero la ley de asilo no protege a todo el mundo. La ley de asilo protege a personas que han experimentado algún tipo de amenaza o persecución que fue motivada por su raza, religión, país de origen, opinión política o grupo social. Entonces es muy importante hablar con un abogado para que pueda presentar los argumentos correctos, porque muchas veces la gente que viene aquí a los Estados Unidos es por varias razones, ¿ok? Es porque, primero,
hay peligro en su país, si fue extorsionado, fue amenazado, o, depende de qué país, tal vez tenía problemas con el gobierno, pero también vinieron aquí porque quieren trabajar y porque la economía en su país es mala y ese tipo de cosas. Y el deseo de trabajar, el deseo de buscar la vida mejor, simplemente no es un argumento de asilo. Tiene que enfocar en los argumentos correctos del asilo y es absolutamente verdad que la mayoría de la gente que vinieron a los Estados Unidos o que vienen es porque, por varias razones, salieron de su país por el peligro, vinieron a los Estados Unidos porque hay trabajo aquí. Pero tiene que enfocar en la razón que salió, que abandonó a su país para pedir el asilo. Entonces, es muy importante hablar con un abogado para desarrollar los argumentos que va a presentar la corte y para enfocar en las cosas que legalmente son relevantes bajo la ley de asilo y no enfocar en cosas que realmente no tienen nada que ver con la ley de asilo. Ok, bueno, pues para que escuchen la voz experta del abogado Kennedy, vamos con la siguiente llamada, abogado, por favor. Hola, ¿me escucha? Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Ismael Arauz. Ismael, ¿de dónde nos llama? Estamos en Stone Mountain. Ok, ¿y cuál es su pregunta, por favor? Tengo 2 sobrinos que vinieron de Nicaragua hace un año. Ok, Les toca corte ahorita el 20 de marzo. ok. Entonces, sus sobrinos, ¿qué edad tienen sus sobrinos ahora? 23 y 21. Ok, ¿y de qué país son ellos? Nicaragüenses. Entonces, ¿ellos han presentado una solicitud de asilo a la corte o todavía no? Sí, pero no le han pedido ningún documento a ellos. Ok, está bien. Y presentar la solicitud de asilo, la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que llegaron a los Estados Unidos. Entonces, es muy importante no dejar pasar esa fecha límite. Y hay algo que mucha gente me dice que absolutamente no es correcto. Que mucha gente, cuando vienen a mi oficina para consultar conmigo de un caso de asilo, me dicen que piensan que no pueden aplicar para el asilo porque no tienen pruebas. Eso no es correcto. Es extremadamente común que la gente que tienen que abandonar a su país en la madrugada huyendo de peligro no tienen tiempo para andar por todos lados juntando documentos y pruebas. Es muy común que la gente de países con la policía corrupta no hicieron denuncias con la policía. Ok, y sus testimonios, lo que ustedes dicen, son pruebas. Ok, y hay más pruebas que podemos obtener, como el reporte de las condiciones en su país de origen de la CIA de los Estados Unidos. Es una cosa que podemos presentar a la corte. Y cosas de periódicos, cosas de que son disponibles aquí que podemos conseguir y podemos buscar cartas de personas en su país. Si hay personas en su país que le pueden escribir una carta, hay muchas cosas que podemos usar como pruebas. Entonces, si llegó a los Estados Unidos con pruebas de todo lo que le pasó en su país o no, realmente no cambia el hecho que vamos a aplicar para el asilo y no tiene que presentar pruebas para aplicar para el asilo. Podemos presentar pruebas si existen, si hay. También podemos llevar más pruebas a la cita de corte o a la entrevista de asilo, dependiendo de cómo estamos aplicando para el asilo. Pero cuando alguien viene a mi oficina, me dice que quiere pedir el asilo, pues me gustaría tener pruebas. Vamos a posiblemente tener más posibilidades de ganar si tuviéramos pruebas, pero si tenemos pruebas o no, de todos modos vamos a aplicar para el asilo y vamos a hacer toda la lucha. Y yo he ganado casos de asilo absolutamente sin pruebas. Si sus testimonios son creíbles, sus testimonios pueden ser pruebas. Si la persona tiene una historia muy detallada y consistente y puede testiguar en la corte y el juez cree que los testimonios son verdades, entonces así es posible ganar un caso de asilo. Entonces yo siempre recomiendo que si alguien
tiene miedo de regresar a su país o salió de su país por algún tipo de amenaza o miedo o peligro o algo así, siempre recomiendo hacer la solicitud de asilo. Y además, pues, hay dos razones que aplicamos para el asilo. Una es para hacer todo lo posible para ganar el asilo, ¿ok? Pero la otra razón es porque en muchos casos así podemos conseguir un permiso de trabajo y extender el caso tal vez hasta que la situación en su país se mejora, si es que va a tener que regresar, o tal vez hasta que las leyes aquí cambian, o tal vez hasta que la persona se casara con un ciudadano y podemos aplicar de otra manera, ¿ok? Hay muchas razones para aplicar para el asilo, pero no debe fracasar de aplicar para el asilo simplemente porque no tenga pruebas, ¿ok? Entonces, yo absolutamente quiero hablar con la gente que quieren aplicar para el asilo. ¿Qué me quiso preguntar? Sí, ellos han intentado 2 veces a una dirección que les ponen y les dijeron que la próxima vez que llevaran las pruebas. Ellos tienen pruebas, pero ya pasó más del año porque se están presentando en las cortes que les están dando. Ok, me gustaría hablar con ellos. Hay diferentes tipos de citas. La cita para reportarse con ICE y la cita en la corte con el juez son dos cosas distintas. Entonces, me gustaría hablar con ellos para averiguar exactamente en qué parte del proceso están y si tienen corte y si necesitamos hacer una nueva solicitud de asilo o si tenemos que simplemente hacer una enmienda de la solicitud de asilo que ellos ya presentaron. Yo voy a tener varias preguntas, pero pueden hacer la cita conmigo. Las consultas son absolutamente gratis. No van a perder nada haciendo la cita conmigo para hablar más detalladamente de sus casos, ¿ok? Muchísimas gracias, muy amable. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Vámonos con la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Aló, Aló, ¿cómo se llama usted? soy Orlando. Ok, ¿de dónde nos llama? Estoy hablando de aquí de ¿De Lawrenceville? Yes. Ok, ¿y cuál es su pregunta, por favor? La pregunta es que yo pedí mis 2 hermanas en el 2008. Ok, ¿de qué país son sus hermanas? El Salvador. El Salvador. ¿Y usted es ciudadano de los Estados Unidos? Correcto. Ok, entonces el boletín de visas ahora en la 4ª categoría de preferencia de El Salvador, ahora dice 22 de marzo del año 2007. Entonces la gente que tienen aplicaciones en la 4ª categoría de preferencia de El Salvador, desde antes del 22 de marzo del año 2007, ahora pueden arreglar su residencia. La gente que tiene la aplicación en esa categoría de preferencia con la fecha de prioridad antes del 15 de diciembre del año 2007, ahora pueden hacer los siguientes pasos para aplicar para la residencia. ¿Ok? Ok, cuando ellos la recibieron fue en diciembre del 2008. Ok, la aplicación fue recibida en diciembre de 2008, entonces faltamos otro año aproximadamente para llegar a la fecha de prioridad para poder hacer los siguientes pasos. Ok, muchas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Buena suerte con todo. Si quiere hacer una cita conmigo para hablar más de sus hermanas, sí se puede y las consultas conmigo son absolutamente gratis. Cualquier persona que quiere mirar el boletín de visas, no es información secreta, es información disponible al público en la página de internet del Departamento del Estado de los Estados Unidos. Y si busca en Google National Visa Bulletin o Boletín Nacional de Visas, así puede encontrar el boletín de visas. El boletín de visas es el documento emitido mensualmente por el gobierno de los Estados Unidos que dice cuándo una persona puede arreglar su residencia dependiendo de su fecha de prioridad. Hermanos de ciudadanos son en la 4ª categoría de preferencia. ¿Ok? Pues muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, abogado. Yo lo busco a usted. Ok, muchas gracias. Perfecto. Recuerde el número telefónico para que pueda agendar una cita personal completamente gratis y en español con el abogado Kennedy. Es el 1-855-422-6423. 1-855-422-6423.
6423. Vamos con la siguiente llamada, abogado. Ok, vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? David. David, tocayo, ok, ¿de dónde nos llama? Chable. Chambly, ¿y cuál es su pregunta, por favor? Yo estoy en un proceso de remoción. Ok, de como cancelación de deportación. Correcto. Ok, ¿y cuál es su pregunta? Tengo una hija de 21 años. Ok, Vine a los Estados Unidos 3 veces, 2 ilegalmente y la última con una visa de trabajo. ok, entonces si usted entró la última vez con la visa de trabajo, pero usted había estado ilegalmente presente en los Estados Unidos antes, entonces entró con permiso y el castigo de 10 años puede pasar aunque usted está aquí adentro de los Estados Unidos siempre y cuando entró con la visa. Pero me hace pensar que tal vez usted mintió para obtener la visa de trabajo, porque una de las preguntas en una solicitud de una visa es si usted en cualquier momento ha violado la ley de los Estados Unidos antes. Y si usted dijo que sí, probablemente no le habrían dado la visa de trabajo. Si dijo que no y le dieron la visa, eso sería considerado fraude. Y si usted ha cometido fraude, si usted ha mentido al gobierno para obtener un beneficio de inmigración, entonces necesitaríamos un perdón de fraude, y el perdón de fraude solamente se puede solicitar a través de un padre o esposa que es residente legal o ciudadano. No podemos aplicar para ese tipo de perdón a través de sus hijos. Entonces, si su hija es ciudadana mayor de 21, su hija puede aplicar para usted, pero si usted necesita un perdón, entonces, ¿usted tiene un padre o esposa que es residente o ciudadano? Mi mamá es residente. Su mamá es residente. Ok, tal vez podríamos aplicar para el perdón a través de su mamá. Entonces, necesitaríamos hablar más para averiguar exactamente entre qué fechas usted estuvo aquí. Antes de... ¿Cuándo entró usted a los Estados Unidos con la visa? Ok, con la visa entré en el 2000. ¿O en el año 2000? Ok. En 1999. 99, ok. ¿Y cuándo había estado usted aquí antes? Del 93 al 99. 93 a 99 y se fue y aplicó para la visa y regresó con la visa. No, yo traté de entrar sin visa otra vez. Ok. Y me detuvieron. Y después fue que entré, enseguida los próximos meses entré con la visa. Ok, entonces usted habría tenido el castigo de doble entrada ilegal, pero puede aplicar por un perdón de eso después de 10 años, aunque ha estado aquí adentro de los Estados Unidos. De todos modos, probablemente podríamos aplicar para este tipo de perdón, pero tendríamos que aplicar para eso desde afuera de los Estados Unidos. Y todavía estoy un poco preocupado del asunto de fraude, si usted mintió para obtener su visa. Puede hacer una cita conmigo, podemos hablar más detalladamente de su caso y vamos a ver si hay una manera que podemos aplicar para usted, ¿ok? Muy bien, gracias. Ok, gracias a usted, que tenga excelente tarde. Perfecto, el número para que llamen a la oficina del abogado Kennedy es el 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Abogado, la última llamada. Hola, ¿me escucha? Ana Cervelló, Ana, ¿de dónde nos llama? de aquí de Norcross. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, yo tengo TPS desde el 2001. Ok. Pero mi hijo tiene residencia y me dice que me quiere pedir que yo pueda arreglar mi estatus mejor. Ok, ¿su hijo es residente permanente? Sí, Ok, su hijo tiene que hacerse ciudadano antes de que pueda aplicar para usted. ¿De qué país es usted? ¿De El Salvador, Nicaragua, Honduras? El Salvador. Ok, entonces, ¿usted alguna vez ha viajado a su país con permiso?
Sí, yo he viajado una sola vez. Ok, está bien. Si su hijo se hace ciudadano, probablemente podemos arreglar su residencia de usted desde aquí. Entonces, voy a necesitar hablar con usted y con su hijo, pero probablemente sí, podemos arreglar su residencia de esa manera. ¿Ok? Ok, gracias por la respuesta. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Si quiere hacer la cita conmigo absolutamente gratis, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Las consultas son absolutamente gratis. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solos sus problemas de inmigración o problemas legales, porque todos los casos son diferentes. Diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. www.david.legal para toda mi información de contacto, para hacer la cita absolutamente gratis conmigo. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere.